Vamos a establecer contacto hasta Palacio, donde está hablando Álvaro García Linera, a propósito de lo que es el pronunciamiento de líderes políticos y expresidentes en la víspera. Escuchamos. Particulares con afectación a bienes del Estado. Resolución contrarias a la Constitución. Incumplimiento de deberes, contratos lesivos y conductas antieconómicas. El caso Focas. Ustedes saben que el caso Focas fue un crédito contratado por el Estado, por los bolivianos, y que el señor Doria Medina, siendo ministro, se lo entregó a los privados. Recursos públicos y compromisos públicos entregados a privados. Eso es un daño al Estado. El juez le dirá la sentencia final, pero me toca a mí explicar a la opinión pública que estamos hablando de personas que tienen juicios, muchos de ellos que nada tienen que ver con personal del gobierno actual, que se refieren a daños económicos al Estado. No son enjuiciados porque tienen ideas, no son enjuiciados porque tienen libros, son enjuiciados porque han hecho un daño económico al Estado. En el caso de Doria Medina, sigo colocando el ejemplo de que ha evadido impuestos. Hemos demostrado aquí de manera contundente frente a ustedes, se han llevado ustedes la información de que el señor Doria Medina evadió impuestos al Estado. Eso en Estados Unidos significaría cárcel, como a Al Capone. Al Capone entró a la cárcel siendo un delincuente por no pagar impuestos. Aquí en Bolivia se van a pasar los años y se quejan de que es persecución política cuando es un delito no pagar impuestos. Y el señor ha evadido millones de dólares en impuestos al Estado boliviano. Vendió su empresa a sí mismo en Panamá a un precio bajo, pagó impuestos bajos y en Panamá vendió al precio real a los mexicanos. Y de esa manera eludió el pago de impuestos, así de sencillo. Entonces, no estamos hablando de personas que tienen juicios porque piensan, porque hablan, porque escriben libros. Estamos hablando de personas que en el ejercicio de la función pública han estafado al Estado. Pongo el caso del señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez. Incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas por el tema de los petrocontratos. Aprobación de contratos petroleros sin consultar con la Asamblea Legislativa. Es decir, pensaban que era su chaco y agarraban los campos petroleros y venían los extranjeros y se los entregaban como quien regala un poncho, como quien regala una estatua de madera. Regalaban las áreas petroleras, entregaban las áreas petroleras a los extranjeros, sin consultar, sin debatir y pedir permiso al Congreso de entonces. Entonces, está siendo enjuiciado no porque piensa, está siendo enjuiciado no porque tiene una idea política. Ojalá tuvieran ideas políticas. Están siendo enjuiciados porque han mal usado los bienes públicos. Como el caso del señor Rubén Costas Aguilera. Tiene unos juicios por haber aprobado el uso de dineros públicos para hacer un referéndum sin autorización de la Asamblea Legislativa. En la antigua Constitución, que estaba vigente el 2008, cualquier referéndum pasaba obligatoriamente por aprobación del Congreso. Eso decía la Constitución. Pues hubo un gobernador que le valió un comino la Constitución, que le valió un comino la ley, y como si fuera plata de su casa, asignó millones de bolivianos para hacer un referéndum en el departamento de Santa Cruz, sin consulta alguna a la Asamblea. ¿Tiene un juicio por eso? Claro. Tiene un juicio no porque piensa, no porque tiene ideas políticas. Tiene un juicio porque desconoció a la Constitución, porque violó la Constitución y porque usó recursos de los bolivianos para hacer un referéndum sin autorización congresal. Entonces se quejan, dice que se ha judicializado la política, cuando en el fondo se trata de actos con indicios de corrupción, con indicios de daño económico al Estado, por los cuales estos señores, la mayor parte de ellos, están siendo enjuiciados. En el caso del señor Carlos Mesa, decirle simplemente que ha sido la Asamblea Legislativa que lo ha sacado de un juicio. La ha sacado de un juicio. Lo diría más bien porque no han aprovechado para enjuiciarlo en el caso Petrocontratos. Al contrario, al señor Carlos Mesa, la Asamblea Legislativa, donde
tenemos mayoría, no lo ha involucrado al señor Carlos Mesa, porque vio que jurídicamente no correspondía al enjuiciamiento. Inicialmente estaba su nombre en este mal uso de los contratos petroleros, pero luego la Asamblea, en una evaluación muy ecuánime, lo ha sacado del juicio al señor Carlos Mesa. En el caso del señor Víctor Hugo Cárdenas, expresidente de Sánchez de Lozada, ex vicepresidente Sánchez Lozada, vicepresidente que privatizó YPFB, que privatizó Entel, que privatizó los ferrocarriles, que destruyó el oro boliviano, está siendo enjuiciado por extorsión y despojo. Son juicios privados por extorsión y despojo. Estamos escuchando lo que dice Álvaro García Linera a propósito de todos y cada uno de los líderes políticos que estuvieron el día de ayer en esta plataforma que se ha presentado en defensa de la democracia y la justicia. Les está dedicando un tiempo a cada uno de los firmantes de este mensaje. Hemos escuchado algo sobre Rubén Costas, sobre Tuto Quiroga, sobre Samuel Doria Medina. Ahora está hablando de Víctor Hugo Cárdenas. Es eso lo que dice el vicepresidente a propósito de este tema. Nosotros seguimos con más acá en la revista. Adelante ustedes.